Hay paisajes, ciudades, casas que tienen el poder mágico de incorporarnos, de hacernos suyos, de suscitar en nosotros un inevitable sentimiento de arraigo. A mí me ha sucedido con el Cigarral, y desde el Cigarral con Toledo. Entre sus tapiales de piedra y adobe, el tiempo se remansa y pasa sin herirnos. Su retiro siempre nos aguarda cuando las tormentas de la vida amenazan con desarbolar nuestro espíritu, cuando precisamos de ese descanso que precede al inicio de una nueva aventura, o cuando sencillamente buscamos el goce en paz de nuestra felicidad. Saludos amigos, bienvenidos. Esto es 49 más, un programa de Canal Diocesano de Televisión en el que cada semana les invitamos a leer un buen libro por diversas razones, porque su historia es interesante, por el autor, que nos parece también que puede tener algún tipo de interés, y lo hacemos con un buen amigo que nos acompaña ya, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Aquí estamos con un libro que cayó en mis manos, de estos que te regalan, porque la gente ya va viendo que el programa, y de vez en cuando te hacen algún obsequio, y cayó en mis manos y me parece muy interesante porque es una historia de uno de los cigarrales, que tal vez el más emblemático de Toledo, y también, ¿por qué no?, una historia de Toledo desde hace unos cuantos siglos. Bueno, yo creo que se puede decir que este es un libro para amantes de Toledo y curiosos, ¿no? Para curiosos que además pues eso, tengan ganas de conocer y de saber pues algo un poquito más, ¿no? de la historia de Toledo y en concreto, como tú dices, sí, probablemente de el cigarral más emblemático, ¿no? Memorias del Cigarral, que es un libro de Gregorio Marañón, de esas personas que necesitan pocas presentaciones aquí en Toledo, la verdad. Sí, Gregorio Marañón Beltrán de Lis, que es el nieto del famoso doctor don Gregorio Marañón. En el prólogo, el libro es, bueno, no vamos a hablar yo creo que de su vida de Gregorio Marañón Beltrán de Lis, porque vaya apareciendo a lo largo del libro, y es curioso, en el prólogo dice, donde hay pasajes, ciudades y casas que tienen el poder de incorporarnos, de hacernos suyos, y eso le sucedió al autor con ese cigarral que adquirió, lo vamos a ir viendo, su abuelo hace tiempo. Ese cuidarlo con devoción y mimo, dice él, se transmitió a su familia y así lo intenta hacer él desde que la adquirió en el año 1977. Y en la historia del libro es una historia de 4 siglos del cigarral y por extensión también, en parte, de 4 siglos de historia de la ciudad de Toledo. Bueno, vamos a comenzar un poquito imaginándonos que puede haber gente que no sea de Toledo, que vea este programa, ¿no? Y por tanto la figura del cigarral no le suene mucho, pues por eso el mismo autor empieza yendo un poco a hacer algo de etimología, ¿no? Y explicar un poquito qué es un cigarral, ¿no? Sí, en el siglo XI, que el califato de Córdoba y Toledo se va a convertir entonces en la ciudad musulmana más importante de toda España. La población va a crecer enormemente, Toledo es Toledo, y se tiene que ampliar esa población hacia la zona de los cigarrales. No había abastecimiento de agua aquí en la ciudad, se había quedado pequeña, la expansión agrícola, también pues se empiezan por los cigarrales. Y ahí aparece una definición, ya un poquito más adelante, 5 siglos después, del famoso diccionario de Covarrubias. Todos recordamos, en el año 1611, en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Dice que en Toledo llaman cigarrales, y hace esta descripción muy interesante, a ciertas heredades no lejos de la ciudad, en aquellas cuestas que ordinariamente son unos cercados pequeños. Las más tienen fuentes, con que riegan alguna casa, tiene árboles frutales, de secano, un pedazo de viña, olivas, higueras y una casita donde recogerse el señor cuando vaya allá. Pero algunos cigarrales de estos son famosos, de gran valor y recreación, aunque tanto gasto como provecho. El padre Guadix dice ser hombre arábigo y que tanto como casa pequeña, ¿vale? Tanto como casa pequeña. Citaba cantidad de cigarrales y en el año 2004, para que nos hagamos una idea, en Toledo estaban datados 213 cigarrales que ocupaban una extensión casi de 400 hectáreas. Bien, con eso creo que nos hacemos un idea, cigarral, ¿no? De lo que es un cigarral, ¿no? Una definición, podríamos decir casi. Vamos a meternos un poquito en historia, ¿vale? En la historia de este cigarral, del que nosotros hablamos hoy a la luz de este libro, ¿no? De Gregorio Marañón. Y para meternos en historia, pues hay que hablar de un personaje, ¿no? Un personaje curioso donde los haya, ¿no? Que es Jerónimo de Miranda. Jerónimo de Miranda y Vivero.
había nacido en Valladolid en el año 1552. Estamos hablando de una Valladolid que poco tiempo después iba a ser capital de España. Para que nos hagamos una idea de la importancia de este personaje, de don Jerónimo Miranda y Vivero, simplemente decir que en el palacio de su madre fue donde contrajeron matrimonio en el año 1469 los reyes católicos, y que un primo suyo, sacerdote, era el confesor del emperador Carlos V, don Agustín de Cazalla y Vivero. Pues ahí nuestra historia de este cigarral empieza con este personaje. Un personaje pues, que rápidamente pues, va a destacar por ese cultivo del estudio. Sus padres tienen posibilidades. Un erudito. Un erudito, sí, de aquella época. Va a poder estudiar, primero en Valladolid, y después va a haber un acontecimiento que va a marcar su vida. Todos recordamos aquel famoso índice de libros prohibidos del año 1559. Vinculado al Santo Oficio. Al Santo Oficio, entonces el inquisidor de Sevilla, el arzobispo de Sevilla, pues publica ese libro y también ese índice, mejor dicho, y también en aquella época va a acusar de herejía a una serie de personas en Valladolid, entre ellos a 4 parientes de don Jerónimo Miranda de Vivero. Entonces es importante este dato porque eso va a suponer que poco tiempo después Jerónimo marche a Roma. Apuntar simplemente en este auto que al final pues Felipe II va a asistir al propio auto, va a empezar a las 5 de la mañana, va a durar hasta las 7 de la tarde, el final del auto, y van a asistir 5.000 personas en la plaza de Valladolid. Se hayan puesto escalinatas, como si fuera una competición deportiva, la gente va a pagar y se van a condenar a 26 personas. Eso hace una serie de movimientos que al final nuestro protagonista termina en Roma, estudiando en Roma. Y en este contexto hay también una condena a alguien que aquí en Toledo no es bien conocido, ¿sí? Que es el arzobispo Carranza. Efectivamente, arzobispo don Bartolomé Carranza. Había sido apresado en el año 1559, justamente el año que se publicó el índice de libros prohibidos, y fue encarcelado en Valladolid. El Papa, esto también es un dato muy importante, Pío V, se enteró y reclamó para Roma, para él, la jurisdicción sobre Bartolomé Carranza. Allí va a estar en Roma, recluido en el castillo de Sant'Angelo. Una vez que fallece el Papa, Felipe II le sigue reteniendo recluido en Roma 10 años más. Y no sé si te acuerdas cuando volvió Bartolomé de Carranza a Toledo. No, ahí pues me pillas. Estuviste en su entierro. Bueno, vale. Al comienzo, sí. Quiero recordar, al final de los 80 o principios de los 90, estábamos en el seminario y una tarde lluviosa, con truenos, se fue hasta la luz en la catedral, vinieron los restos de don Bartolomé de Carranza a ser enterrados a Toledo. Tienes razón. Ahí fue. Pues vamos a saltar de que si no el tiempo nos come, llevamos medio programa, sí, para pues, que te hagas una idea. En aquella Roma, que la llaman la Roma española, había en aquella época 3.000 clérigos españoles en Roma. Y nuestro personaje, Jerónimo Miranda, pasa a ser camarero del Papa Clemente VIII. Y sucede también una cosa muy importante, fallece un canónigo de la Catedral de Toledo y el Papa propone como canónigo para Toledo, el canónigo número 29, a don Jerónimo de Miranda. Y por ese motivo recae en Toledo. Vale. ¿Pero cómo se vincula con el cigarral? Se vincula porque hemos dicho que su familia era una familia adinerada. En aquella época los clérigos no podían recibir herencia, pero mira por dónde el rey cambió justamente antes de morir su padre, un par de años antes, esa disposición, y él pudo recibir una herencia de su padre por el valor de 2 millones de maravedíes. Está investigando un poquito, y unos años antes de nacer Jerónimo, el valor del maravedí, haciendo un estudio, un maravedí eran 16 euros. Para que nos hagamos una idea, 150 años después se había devaluado a 20 céntimos en el reinado de Felipe III. Con lo cual, antes o después, una cantidad bastante enorme. Bartolomé Miranda es elegido canónigo, su hermano es el que toma posesión, él llega 2 años después, y con ese dinero que había recibido paga 210.000 euros por el cigarral de menores como un lugar para su recreación, un lugar de descanso donde él poder vivir. Pero resulta que, bueno, este hombre, pues por muy erudito que fuese, como todo el mundo, le llega su momento, fallece, y él concibe como un plan, podríamos decir, para, digamos, dejar o legar ese precioso lugar, ¿no?, que él había escrito, que era el cigarral, ¿no? Sí, estando en Roma, el Papa Sixto V había fundado en el año 1588, él conocía la creación de unos clérigos, se llamaban clérigos menores, una fundación italiana.
Él conoce esos frailes, esos clérigos en Roma, y él va a pedir que se hagan cargo de su herencia y por tanto de ese cigarral que él había dedicado sobre todo los últimos años de su vida pues a adecuarlo, y él pide que se cree allí pues un convento, una fundación del convento de San Julián. Jerónimo de Miranda falleció el día 16 de marzo del año 1619. Rápidamente aparecen los clérigos menores en Toledo por primera vez para hacerse cargo de ese cigarral con la intención de construir un convento en el cual iba a ser enterrado Jerónimo de Miranda. Antes de ser enterrado ahí, él pidió ser enterrado en la capilla de la Descensión de la Virgen, un dato que tendremos de la Catedral de Toledo, tendremos que ir a comprobar si está ahí enterrado o si está en el cigarral. Eso hay que investigarlo. Eso hay que investigarlo. Entonces él aparece, los clérigos menores se hacen cargo del cigarral y ahí empieza la segunda etapa, podríamos decir, de la historia del cigarral. Bien, tenemos que avanzar, nos saltamos, si te parece, un poquito este final, ¿vale? Más que nada por razones de tiempo. Hay un contexto histórico importante que todo el mundo tiene en mente, un poquito que va a ser, en esta época en la que estamos, que va a venir la desamortización de Mendizábal. Sí. Y eso entiendo que va a ser importantísimo para este lugar. En el año 1835 se produce esa desamortización con los cuales los clérigos menores tienen que abandonarlo. Previamente lo habían abandonado cuando la Revolución Francesa, en el año 1809, también volvieron, se tuvieron que ir otra vez en el trienio liberal, en el año 1821, vuelven otra vez, pero ya de manera definitiva. En ese año 1835 los clérigos menores tienen que abandonar el cigarral. Había habido momentos difíciles, simplemente como una anécdota en Toledo, ellos habían conseguido incluso tener una especie como de hospedería cerca de la catedral. Atravesaron el siglo XVIII, una época de crisis, y esa hospedería se vino abajo en honor a ellos. En el lugar donde estaba es el Callejón de Menores, que ya conocemos en Toledo. Conocido aquí en Toledo. Ahí pasa el cigarral, pues poco sabemos de ese periodo después de la desamortización, porque los documentos se conservaban en el Archivo Histórico Nacional. Y cuenta el autor que 2 personas aparecieron en el Archivo Histórico Nacional, se llevaron la documentación y no sabemos nada de ese periodo prácticamente hasta el año 1921. Que es ahí donde puede haber ya a estas alturas mucha gente que nos esté viendo y que se esté preguntando cuándo aparece en este cigarral y en esta historia la figura de Gregorio Marañón. Don Gregorio Marañón se hizo cargo del cigarral en el año 1921, adquirió el cigarral. Es curioso, también hace un esbozo de lo que es la vida de su abuelo. Estamos hablando ahora de Gregorio Marañón, abuelo. Abuelo, efectivamente. Un señor que había perdido a su madre cuando apenas tenía 3 años, y dice que los amigos de su padre le adoptaron como un hijo más. ¿Y quiénes eran los amigos de su padre? Pues entre otros Menéndez Pelayo y don Benito Pérez Galdós. Y fue precisamente Benito Pérez Galdós el que le trajo por primera vez a Toledo, y él se quedó completamente enamorado de Toledo. Por eso fue una experiencia que nunca más iba a olvidar, ese viaje que hizo con Pérez Galdós a Toledo. En el año 21, don Gregorio Marañón había ingresado en la Academia de Medicina, había publicado su primer libro, aquel libro que hacía referencia al estudio sobre la emoción, había acompañado al rey Alfonso XIII en aquel famoso viaje a las Urdes, y era el médico más prestigioso de España. Adquiere el cigarral por un módico precio, en aquella época era considerable, de 55.000 pesetas, donde él dice que es una casa donde su alma se serena y se restaura. Y es allí, en este cigarral, donde va a escribir la mayoría de sus libros. Y hay una anécdota muy interesante, tú has hablado ya de algunos personajes, podríamos hacer una lista bien larga de personajes relevantes, ¿no?, vinculados con el cigarral en función de las épocas. En esta de la que tú hablas hay otro que es Unamuno. Sí, con el que hay una anécdota bien interesante, además. Muy curiosa. Unamuno frecuentó el cigarral como otros tantos escritores. Allí escribió el primer verso de uno de sus poemas, Sueña cómo queda el Tajo sin que despiertes Toledo. Y una tarde leyó San Manuel Bueno y Mártir. Allí entre las personas que estaban escuchándolo no era otro que don Federico García Lorca. Federico García Lorca se aburrió tremendamente, y al terminar de leer San Manuel Bueno y Mártir no se le ocurrió otra cosa que meterse vestido en una de las fuentes que había allí. Aquello sirvió un poco para que la gente se sonriera, se relajara un poquito, y don Miguel de Unamuno miró seriamente a don Federico y no dijo absolutamente nada, y siguió como si nada. Don Federico había leído allí también, leyó en febrero del año 1933, 2 días antes de su estreno, Bodas de Sangre. Le acompañaba un personaje muy curioso,
el capitán Iglesias, que ya alguna vez hablaremos, que fue enviado por la Segunda República a hacer un estudio al Amazonas. Quiero decir que personajes muy importantes, toda la generación del 98, del 27, del 14, médicos, compañeros de don Gregorio Marañón, discípulos suyos, Marie Curie, entre otros, cantidad del conde de Romanones, Azorín, todos, Azaña, presidentes. Era Toledo, se convirtió el Cigarral, en la puerta de entrada a Toledo de todas las personalidades de esa época. Has hecho alusión a años 33, 34. Claro, cualquiera que nos esté escuchando se imagina que nos adentramos ya en una época muy convulsa en España, que es la época de la guerra y esos años anteriores a la guerra, ¿no? ¿Qué pasa ahí? De hecho, el día 13 de julio de 1936 es cuando muere asesinado Calvo Sotelo. Ellos, el domingo 12, habían estado en el Cigarral un día antes, Marañón, don Gregorio con su familia, y ya nunca volverían más en 6 años. Estalla la guerra civil, ellos tienen que emprender el exilio, van a Marsella vía Valencia, y de ahí parten a París don Gregorio Marañón, su señora Lola, sus hijos y la familia de los Menéndez Pidal. Parten a París y allí van a permanecer durante 6 años. Allí don Gregorio Marañón pues, va a escribir alguno de sus libros, Elogio y Nostalgia de Toledo, donde pues, hace eco de esa nostalgia al Cigarral. Una vez que Varela libera Toledo, los republicanos ocupan la zona de los Cigarrales. El Cigarral va a ser bombardeado en varias ocasiones, y el 7 de mayo de 1937 es más o menos cuando los republicanos huyen ante esa ofensiva de Varela y dejan el Cigarral. Dice don Gregorio Marañón a su vuelta, el Cigarral se reasaltó y se superasaltó. El Cigarral pues, fue acto de pillajes tanto por un bando o por otro, y se hicieron cargo de recuperar uno de sus hijas, la Carmen, con su yerno de don Gregorio Marañón, Alejandro Fernández de Araoz. Recuperan el Cigarral y en el año 1942 empieza como una segunda etapa de don Gregorio en el Cigarral. Él regresa a España en octubre, van a nacer Gregorio Marañón nieto, y la familia Marañón regresa del exilio otra vez a España y se ubica en el Cigarral. Cuando enferma don Gregorio Marañón, viene también, digamos, un final de ciclo, podríamos decir, sí, con su enfermedad y ya con su muerte, y por tanto con la gestión de el nieto, el actual don Gregorio Marañón Beltrán de Lis. En aquellos años, desde el año 1942, que regresan del exilio hasta el año 1960, dice en el segundo prólogo de Elogio y Nostalgia de Toledo, don Gregorio, y sin embargo todo volvía a empezar. Lo que creíamos que no volvería más, vuelve, y es fuente como antes de las mismas emociones. Dice que el Cigarral reemprendió completamente su normalidad. Allí, pues, él cuenta cómo su abuelo todos los domingos bajaba andando desde el Cigarral hacia la misa de Santo Tomés. Dice, porque mi abuelo fue un sincero creyente, sin renunciar nunca a la libertad de su pensamiento o de su investigación científica, y un ejemplo admirable de entrega al prójimo. Del doctor Fleming, Juan Belmonte, Domingo Ortega, y fallece don Gregorio Marañón el día 27 de marzo de 1960, en lo que hoy es la plaza de don Gregorio Marañón en Madrid. Su cuerpo es velado, es llevado a lo que era el Hospital Provincial, hoy en día el Museo Reina Sofía, y allí pues el último presidente en exilio de la República dice que la pérdida de don Gregorio Marañón ha sido sentida en las 3 Españas: la España oficial, la España peregrina y la España del silencio. El Cigarral va a emprender un periodo podríamos decir, de relativo abandono desde ese año 1960 hasta el año 1977, en el cual cuando comienza el periodo del nieto, el autor del libro. La abuela Lola, la abuela de Gregorio Marañón nieto, fallece un año antes, y el Cigarral pues correspondía al padre de Gregorio Marañón. Entonces él era en aquella época el embajador de España en Buenos Aires, renuncia al Cigarral. La tía Carmen, tía del nieto, pues decide ofrecérsela a su nieto. Hayamos dicho que valió al principio 200.000 maravedíes, luego estamos hablando ya, al principio en el año 1921, 55.000 pesetas, y él adquirió, se tasó, varios arquitectos, Fernando Chueca fue el que le tasó, por un precio, tanto todo lo que es no solamente la parcela, sino la casa, de 35 millones de pesetas entonces, y Gregorio Marañón Beltrán de Lis adquiere el Cigarral y le da como un segundo, vuelve otra vez a retomar. Él dice que al principio intentó desde el primer momento que fue un lugar de acogida, como lo había sido para su abuelo. Pero ¿qué sucede? Que inmediatamente empiezan a llegar gente, dice que yo apenas las conocía y que no me aportaban absolutamente nada, con lo cual fui un poco selectivo
a la hora de recibir gente en mi casa. También, bueno, te iba a decir como curiosidad, ahora sería imposible hablar de una tasación como las que, las que has hablado tú. Pero bueno, no, te iba a decir que también en esta, digamos, última época va a haber también algunos personajes vinculados, ¿no?, de cierta relevancia, ¿no?, al cigarral y a través del propio Gregorio Marañón. La propia Reina Sofía, cantidad de autores políticos de esta generación, sin ir más lejos, Mario Vargas Llosa. Cuando fue el año del Greco, pues muchos de los que vinieron a Toledo se hospedaban en el cigarral. Charles de Gaulle, Nixon, han venido por aquí. Todo, ya digo, ha sido la puerta de entrada a personajes famosos aquí en la ciudad de Toledo. Y él termina haciendo una alusión, bueno, vamos a terminar nosotros ya que nos come el tiempo, a dos artistas contemporáneos y de este tiempo, ¿no? En el año 1986 se celebraba el centenario del nacimiento de don Gregorio Marañón, de su abuelo, y él quería tener un recuerdo para él. Y qué mejor, dice, al mejor autor que hay hoy en día de arte en España, Eduardo Chillida, y le encargó lo que es, ellos lo llaman el lugar del silencio. Es un sillón que pesa 6 toneladas. Y es curioso porque ese sillón fue traído desde Madrid y en helicóptero hasta el cigarral, con un permiso de las Fuerzas Aéreas del ministro, y escoltado en el helicóptero de al lado no había otra persona que don Juan Carlos I, el rey de España. Entonces fue escoltando ese monumento que hicieron. Eduardo Chillida, además, una de las anécdotas, que don Gregorio atendió a su mujer cuando era pequeña. Y luego al final, pues mira, sería la esposa del que ha rendido ese homenaje. Y también una de las fuentes que hay colocadas, también de artistas contemporáneos, es de Isabel Iglesias. De Cristina, Iglesias, que es la autora de las fuentes que hay en Toledo y de las puertas de la ampliación del Prado. Dice que transmite al mismo tiempo el espíritu de auténtica genialidad y de calidad y auténtica sencillez de su manera de ser. Va pequeños esbozos, porque no olvidemos que había grecos en el cigarral, había obras, manuscritos, evidentemente, primeras ediciones de cantidad de autores firmadas y dedicadas, que muchas de ellas han ido desapareciendo a lo largo de la historia. En fin, en definitiva, pues como decíamos al comienzo, un libro para curiosos, ¿no?, y para amantes de Toledo. Vamos a terminar aquí, Antonio. Nos agota el tiempo. Si te parece, vamos a terminar, como hacemos siempre, amigos, en este programa, con un texto que de alguna manera elige Antonio porque le ha llamado la atención, en este caso, de este libro, de este cigarral. El título es El paraíso recuperado, hace referencia a cuando el autor del libro, pues por esos avatares de la vida, pues recupera el cigarral saltándose una generación. Él dice natural, que era la de sus abuelos, la de sus padres o sus tíos. Mi vida es un permanente descubrimiento de caminos inesperados, aunque siempre he seguido en lo esencial aquel norte que tracé en mi adolescencia. Es el caso del cigarral y de las imprevisibles circunstancias que me permitieron adquirirlo. Nací un domingo y reconozco que en las distintas encrucijadas la suerte me ha sido siempre favorable, pero solo sé el esfuerzo que ha supuesto salir a su encuentro. Mis abuelos Marañón no hicieron testamento, pero entre los papeles que mi abuela guardaba en su mesita de noche, descubrimos a su muerte un documento no firmado que debieron redactar juntos, en forma de testamento moral, poco antes de que falleciera mi abuelo en marzo de 1960. Dice literalmente así: hemos vivido trabajando, pero gracias a Dios con comodidad y siendo grata nuestra vida. No hemos debido nunca nada, no hemos hecho nunca nada por vanidad. Hemos ayudado poco o mucho a cuantos nos lo han solicitado. No dejamos fortuna, pero hemos educado a nuestros hijos lo mejor posible, sin faltarles ejemplos de buen vivir y cuantas enseñanzas hemos creído podían necesitar en el curso de su vida. Les hemos enseñado sobre todo a ser serios y esperamos que no falten nunca a esta máxima. Repetimos que no dejamos fortuna, lo que quede al faltar uno de los dos es absolutamente del otro, porque juntos hemos vivido y trabajado y no debemos separarnos en nada.